Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me querías anular por gorda, hacerme sentir inferior. Que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho, las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Para continuar con la serie de videos sobre los temas relacionados a la gordofobia y cuerpos gordos, quiero presentarles a Yasmín y a Orlando. Yasmín es psicóloga clínica, investigadora social y comunitaria, poeta y activista afroperuana, afrofeminista, negra y gorda. Y Orlando es un gordo afroperuano, marica en constante despatriarcalización y descolonización, dedicado a la investigación y educación comunitaria en derechos humanos, etnicidad y género. Y así como las otras personas con las que estamos trabajando en este pequeño proyecto, dentro del proyecto que es la Bitácora, confío mucho en las cosas que ellos han ido investigando y saben, y en sus propios discursos. Entonces, yo quería comenzar primero dándoles las gracias por haberse dado el tiempo para esta entrevista y planteándoles la primera pregunta, ¿no? Que es, ¿cuál es o cómo creen ustedes que se construye la posición social de los cuerpos gordos en América Latina? Bueno, como primero agradeciendo por esta iniciativa, me parece una iniciativa muy potente, sobre todo en la coyuntura en la cual estamos, y también desde convocar, en el caso específico, conozco a Yas ya desde hace algunos años, y convocar a personas negras, a personas gordas, me parece muy potente porque es hablar también de estas experiencias que muchas veces son invisibles. Cuando preguntas sobre cómo se construye esta posición social de los cuerpos gordos en América Latina, también desde mi propia perspectiva, que procuro que siempre sea decolonial, creo que hay una de las cosas que procuro siempre tener en cuenta es tratar de no replicar los mecanismos coloniales que siempre existen, y entre los mecanismos coloniales que están es este sentido de universalizar. Creo que hay que partir de que dejar de asumir que la gordofobia es algo universal y pensar que la gordofobia está presente más que todo en sociedades occidentales y occidentalizadas que han pasado justo por estos procesos de colonización. Y en ese sentido, definitivamente en América Latina, habiendo pasado por estos procesos coloniales, incluso el propio enunciado de América Latina es parte del proyecto colonial. Bueno, con Jazz también lo hemos conversado sobre reivindicar lo que es el Abya Yala y también la diáspora africana. Es que definitivamente en esta región que ha pasado por estos procesos violentos de colonización, el cuerpo se construye y es una producción completamente colonial. Construimos absolutamente el cuerpo desde lo que se ha instaurado desde la colonialidad, desde cómo sentimos, cómo deseamos, qué es el éxito, qué es la felicidad, entre todas estas cosas. En estas sociedades occidentalizadas, definitivamente la valoración del cuerpo gordo está desde la patologización. Somos percibidos como cuerpos errados, como cuerpos fallados, como cuerpos, pues, también incluso como una identidad que está en tránsito, porque es como siempre habitamos el tiempo desde el tiempo colonial, o sea, desde el futuro. ¿En qué sentido? De que siempre es como, tenemos esta promesa de mejora, de que si es que, como que nuestros cuerpos recién merecen existir cuando bajen de peso. Toda esta construcción en torno a los cuerpos gordos es siempre desde el descuido, desde el no esforzarte lo suficiente. Somos cuerpos que merecen ser mejorados. Y definitivamente, a pesar de que han habido unos intentos de visibilidad de cuerpos gordos a través del activismo, bueno, plus size, por así decirlo, que también es algo que, por lo cual me gusta deslindar, porque es también desde una presencia de cuerpos gordos hegemónicos, cuerpos de ciertas formas, rostros de ciertas formas, generalmente cuerpos blancos, y también desde esta ética de bien neoliberal del amor propio, como que el amor propio lo puede absolutamente todo, cuando en realidad el amor propio es una posibilidad para determinados cuerpos, entre los cuales los cuerpos gordos y racializados casi siempre terminamos excluidos de esta posibilidad, ¿no? Justo en la entrevista con Roxana también hablábamos del tema de lo plus size y cómo venden esta idea de que hay cuerpos más correctos que otros, incluso dentro de la incorrección del cuerpo, ¿no? Claro, de lo plus size, que es también una forma de higienizar nuestros cuerpos. Es como, son cuerpos específicos, se puede ser gordo hasta cierta medida, que siento que, bueno, está presente en muchas luchas, esta jerarquización de la valoración de los cuerpos. También, por ejemplo, con lo LGBTQ, en su momento también es como estos proyectos
por ejemplo, de ser la pareja gay, blanca, heteronormada, y que aquellos cuerpos que mientras más te alejes del patrón hegemónico, como que incluso se justifica la violencia que existe hacia ti, y también desconociendo estas múltiples intersecciones que atraviesan los cuerpos, dejando de pensar que los cuerpos solo habitamos una identidad a la vez y que en realidad hay múltiples cruces que definen nuestras experiencias de vida, tanto desde la opresión como desde el privilegio. Ujú. Sí, creo que comenzando a decir que también los cuerpos gordos se basan en o sea, la posición que tienen en un espacio es de visibilidad y invisibilidad al mismo tiempo, ¿no? Es como, somos notoriamente visibles físicamente, pero igual como hay esta negación de nosotros y nosotres en muchos espacios, especialmente en donde tengan que ver con espacios de acceso a oportunidades, ¿no? Como educación, trabajos, ¿no? Entonces está como en esta existencia de no existir realmente, ¿no? Como en esta categoría de no ser. Entonces también creo que esta construcción o esta posición, ¿no?, social que tienen los cuerpos gordos en esa parte del mundo, también se basa en una construcción social, ¿no? Estos mensajes internalizados, ¿no?, sobre lo colonial, sobre lo hegemónico, ¿no?, en relación al cuerpo. Y también creo yo que también tiene que ver con una construcción mucho más psíquica, ¿no? Con estereotipos, prejuicios en torno a lo que es considerado bello, en donde lo bello es lo delgado, es lo blanco, ¿no? Y que eso está relacionado a la felicidad, ¿no? Y que entonces poseer una corporalidad disidente, una corporalidad gorda, básicamente es una sentencia de infelicidad y en muchos casos desde la visión médica hasta de muerte, ¿no? Entonces, creo que es como creo que se han construido los cuerpos gordos también desde el odio y desde la frustración y desde la rabia de no ser y de ser al mismo tiempo. Ujú. Claro. Y tú como psicóloga, Jazz, ¿tú cómo crees que se afecta la salud mental de las personas que poseemos cuerpos gordos en estas sociedades coloniales o colonizadas, como dice Orlando? Uh-huh. Creo que afecta en varias áreas, o sea, creo que el impacto es bastante grave en el tema de la gordofobia porque impacta desde la construcción pues identitaria que se tiene del ser, o sea, de quién es un mismo, ¿no? Y en ese sentido creo que hace un gran baño emocional hacia el autoconcepto y hacia la autoestima, ¿no? Además porque existe este discurso en donde, o sea, como, ¿no?, realmente si te quisieras, bajarías de peso, ¿no? Como si quererse a una misma es estar delgada y que si eres gorda no te quieres, ¿no? Entonces es como un mensaje muy distorsionado y hasta muy perverso de lo que realmente es el amor propio y de lo que realmente es la autoestima y el quererse, ¿no? Que no va por esos como canales de análisis. Y creo que, como decía Orlando, también son unos cuerpos que hemos vivido en un proceso de futuro, ¿no? Como comprarse toda esta ropa, que por lo menos desde mi experiencia yo, cuando tenía 12, 13 años, pues compraba esta ropa que no me quedaba y que decía, en algún momento me la voy a poner porque en algún momento voy a bajar de peso, no voy a ser gorda toda mi vida, ¿no? Entonces es como un proceso como de no vivir el presente, ¿no? Y de pensar como, cuando sea delgada voy a ser feliz y voy a como vincularme mejor, o como voy a tener más amigos o más parejas, ¿no? Entonces creo que en una primera instancia impacta en la percepción de quiénes somos como personas, y obviamente como somos reflejo de cómo nos relacionamos, también impacta en nuestras vinculaciones interpersonales, ya sean amistades, parejas, vinculaciones sexoafectivas, hasta vinculaciones laborales, ¿no? ¿Y cómo impacta? Impacta en que realmente se tiene, pues, de repente una imagen bastante distorsionada de un mismo. Entonces, por ejemplo, se pueden dar situaciones en donde podamos soportar algunas vinculaciones tóxicas, ¿no? Como, no sé, soportar burlas gordofóbicas, ¿no?, en relación al cuerpo de amigas o de amigos y no salirnos de esos espacios porque sentimos de que
nos están eligiendo ellos y ellas, ¿no? En su grupo, no al revés. Nosotros y nosotras no podemos tener esa posibilidad de elección, ¿no? En nuestras propias vinculaciones. Creo que el proceso, cuando te vinculas en una relación de pareja desde estos mecanismos de gordofobia, el impacto también creo que puede ser más grave porque es otro tipo de vinculación mucho más intensa, ¿no? Entonces, y también en las vinculaciones laborales, ¿no? O sea, ¿cuántas personas gordas habrá en muchos trabajos soportando un trabajo porque saben que les va a ser bien difícil pasar una evaluación porque son gordas y porque hay este prejuicio de tener presencia y este aviso que ponen pues, en las ofertas laborales de tener buena presencia es básicamente desde el proyecto colonial, ¿no? Es como ser flaca, ser delgada. Y entonces creo que es como, creo que el impacto más que nada es en la forma en que vamos construyendo nuestra propia identidad, nuestro autoconcepto, y cómo esto también se impacta de forma pues muy negativa en la forma en que nos relacionamos con las demás personas, ¿no? Claro. Yo no sé si tú manejas ahorita o tienes a mano, qué sé yo, la cantidad de casos o hay cifras sobre la cantidad de personas que ahorita sufren desórdenes alimenticios en el Perú, ¿no? Y si hay como una diferencia entre hombres y mujeres respecto a este problema, ¿no? Porque me parece que el bullying lleva a que muchas personas lleguen a este punto e incluso a ideas suicidas o suicidios efectivos, ¿no? Por bullying gordofóbico, que es uno de los peores tipos de bullying que hay, ¿no? Según entiendo. Y los más normalizados, ¿no? Porque también creo que es importante, creo yo que hay algunas luchas, como, no sé, la lucha antirracista, o la lucha, no sé, de otros tipos de identidades que siento que la gente puede estar como mucho más dispuesta a cuestionarse, ¿no? Pero en el caso de la gordofobia, no. En el caso de la gordofobia hasta como se ríen del término, ¿no? Como que piensan que es como una broma, o como que, ya se inventaron otra cosa, ¿no? Y en el caso de los trastornos alimenticios, sí, hay muchas organizaciones específicas, o sea, como por ejemplo ABIN, que es una organización que trata a adolescentes más que nada, ¿no? Con diagnosticadas con anorexia, con bulimia y otros trastornos de alimentación, ¿no? Entonces, obviamente la incidencia es muchísimo mayor en mujeres que en hombres, no quiere decir que en hombres no exista, pero lo que más es frecuente en hombres, especialmente desde esta idea de la masculinidad, es la vigorexia, que es un trastorno en donde los hombres están como muy obsesionados con hacer deportes, o sea, deportes específicos que le permita pues tener un cuerpo pues musculoso, ¿no? Como este estereotipo de qué es un hombre, ¿no? Entonces creo que igual impacta en diferentes maneras, pero de alguna manera el impacto creo mayor es hacia las mujeres y específicamente también hacia las mujeres racializadas, porque el impacto también tiene que ver con la intersección de estas opresiones, ¿no? Que no solamente es, que no es que primero me discriminen o me violenten por ser gorda y luego por ser negra, sino es como todo junto, entonces la violencia de la opresión es mucho más intensa y mucho más grave, ¿no? En el impacto, ¿no? Que tiene en la salud mental, en el autocuidado y todo eso. Claro, y Orlando, tú me estabas comentando cuando les propuse hacerles esta entrevista y amablemente aceptaron, que tú trabajas temas también de niñez y adolescencia, y justo ahorita ya se está mencionando pues que existen organizaciones que tratan estos trastornos alimenticios en adolescentes, que además parece que es la época más complicada que tenemos las personas para relacionarnos con nuestros cuerpos y nuestras mentes. Entonces yo quisiera preguntarte cómo las sociedades en las que vivimos afectan a los que poseemos cuerpos gordos durante esas etapas tempranas de la vida. Definitivamente, para las personas en general, siempre nuestro primer espacio de desenvolvimiento es el hogar. Y que se supone que el hogar debería ser el espacio más seguro, pero creo que las múltiples luchas demuestran que muchas veces incluso el propio hogar puede ser el espacio más violento que existe,
si es que habitas determinadas identidades que salgan de la norma, desde lo LGBTIQ, desde la gordura, entre otros aspectos. El bombardeo que recibimos, tanto desde mensajes del hogar, desde la escuela, desde los medios de comunicación, hacen que no podamos construir referencialidad respecto a nuestros cuerpos, y algo que algo como una comparación entre lo LGBTQ y lo gordo, respecto a que también el mensaje social, que obviamente, por ejemplo, como bien mencionó Jazz, en algunas luchas ya se van conquistando ciertas cosas, pero esta percepción de que el habitar estas identidades es una enfermedad, que siento que es como lo más complicado de desmantelar, y que, por ejemplo, han habido luchas que han logrado despatologizar las propias identidades, pero que todavía con la identidad gorda no sucede eso, porque esta asociación entre lo gordo con lo enfermo sigue presente, y que también es parte de una herencia colonial, porque también es como toda esta lógica o sea, la relación que existe, por ejemplo, entre las personas y la institución médica, o los médicos, las médicas, es también como la que existía, no sé, entre las personas y los sacerdotes en siglos pasados. Es como una relación completamente jerárquica, donde, por ejemplo, las propias personas no son, como si no fuéramos conscientes de lo que pasa en nuestros cuerpos. Y adicionalmente también no cuestionando que por mucho tiempo el sistema médico ha servido para perpetuar opresiones. O sea, en su momento patologizó la homosexualidad por muchos años, con las identidades trans todavía sigue pasando, y que nos hace pensar que, claro, cometieron errores, y que con los cuerpos gordos no han cometido ningún error. Se perpetúa esta opresión desde el sistema médico, y que siento que lo que genera, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, es justo esta conciencia de que tu propia existencia se enferma, y que la única forma de poder habitar la felicidad, el éxito, el progreso, el desarrollo, es tratando de corregir tu propio cuerpo. Y eso implica desde la propia censura de tu alimentación, el propio castigo cuando sientes hambre, los trastornos alimenticios de sentir que el restringirte el hambre, y porque también el bombardeo de información sobre las dietas que existen, también muchas veces ni siquiera es que sean dietas saludables, sino son dietas que buscan simplemente corregir el cuerpo, pero que están alejadas de la salud. También siento que en ese sentido hacer la intersección con lo racial, que para eso siempre, generalmente la población racializada está vinculada a la pobreza, también es qué acceso a una alimentación saludable tenemos o no, también qué patrones hemos heredado, también quienes venimos incluso de familias con miembros gordos, pero que también se autoflagelan o sienten desprecios a sus propios cuerpos, que los manifiestan hacia las siguientes generaciones, hacia personas que no nos podemos defender, que principalmente son niños, niñas y adolescentes. Claro. Porque me pongo a pensar, por ejemplo, yo vengo de una madre que también es gorda, y que a pesar de que ha habitado esa identidad, siempre trato de pensar como mecanismo de protección el enseñarme de que tenía que bajar de peso para estar saludable, para no morirme, porque también está este miedo a la muerte. Las personas gordas siempre es como que la muerte siempre estuviera a nuestros costados, porque por todos lados nos tratan de decir de que si es que no corregimos nuestros cuerpos, la muerte va a llegar en cualquier momento. Y obviamente a partir de estos mensajes también surgen ciertos vínculos desde la manipulación, tanto desde las familias que te dicen debes de bajar de peso, porque si no, no sé, a mí me va a pasar algo, o incluso los propios vínculos, que es como el tratar de merecer el afecto, merecer vinculaciones recíprocas a medida que nuestro cuerpo sea corregido. Siento que eso es bastante violento. También me pongo a pensar desde experiencias de infancia y adolescencia, también la comparación con tus hermanos, hermanas, primos y primas, respecto, sobre todo cuando no todos tenemos la misma corporalidad, que es como, mira, él sí se esfuerza, porque claro, es el tema que la gordura es carencia de esfuerzo, y que si estás gordo es porque no te esfuerzas, porque no haces absolutamente nada. Esa frustración de que nunca llegas a la meta, o que llegas en algún momento y luego el efecto rebote que muchas veces tienen estas dietas, y también la merma de nuestra salud. Siento que, y eso hace de que, dado que en la infancia y adolescencia son los primeros referentes que tenemos, hacen que en el futuro, como bien lo mencionó Jazz, generalmente estemos rodeados en vínculos que no son nada recíprocos, tanto en las amistades, que también es este estereotipo de las personas gordas como los amigos y amigas incondicionales,
somos los mejores amigos de las personas, los mejores en dar consejos, los que siempre estamos ahí para ayudar al resto, para escuchar al resto, pero cuando nosotros decimos nuestras propias problemáticas es como, ya viene el exagerado. Incluso la propia concepción siento que también la construcción del amor romántico no está construida para nuestros cuerpos, porque incluso hasta en las propias películas, en las poquísimas películas donde personas gordas son protagonistas, siempre es como que les llega el amor cuando bajan de peso. Sí. Y es como... Y claro, y también esta lógica de, incluso, entre comillas, reivindicativa del, claro, quiero mi cuerpo tal y como es, desde el amor propio, cuando en realidad el amor propio está construido de una forma bastante neoliberal, bastante de, no importa llegar a la meta, aunque sea aplastar a otros, y sobre todo que el amor propio no, o sea, incluso cuando he podido en los últimos años tener una mayor conciencia política sobre mi propio cuerpo, apropiarme del mismo, reconciliarme con mi placer, con mi deseo, con la forma de mi cuerpo, pero eso no me exime de las violencias que sufro en la calle. Y es como por más amor propio que haya podido construir, el espacio público y la mayoría de espacios siempre me recuerdan el lugar social que habito. Desde estar en el transporte público y que la gente te mire mal porque ocupas más espacio del que debes, que te llamen por la calle gordo o gorda de mierda, entre otras, y es como, tengo un amor propio, pero ese amor no me libra de las violencias, y creo que el apostar porque la solución está en ese amor propio es desconocer la violencia estructural que existe sobre nuestro cuerpo, tanto al nivel social, tanto en los propios hogares, o al nivel estructural desde la institución médica, entre otras, ¿no? Claro, es bien difícil escapar del sistema, ¿no? Ayer conversábamos con Roxana, o sea, uno, como tú dices, uno puede ya estar un poco mejor consigo mismo, entender las cosas, pero eso no cambia el sistema. Exacto. ¿No? Entonces tú sigues dentro de un sistema que es súper duro y violento, entonces no lo cambia. Y ahorita que estabas hablando de niñez y adolescencia, me hiciste recordar que yo empecé el proyecto de la bitácora, bueno, por muchas razones, pero entre esas, o sea, que yo vengo de una familia con mucha gente de contextura gruesa. O sea, así bajemos de peso, vamos a seguir siendo anchos, ¿no? Exacto, totalmente. Y claro, y tengo sobrinas que, siendo niñas, han sido sometidas a dietas, ¿no? Entonces, y a mí eso siempre me ha generado como mucho dolor, ¿no? Porque además no es algo con lo que yo me pueda meter o no me pueda involucrar, ¿no? Porque ahí la decisión la tienen los padres y madres. Pero yo me ponía a pensar, ¿no? Y hablando también del impacto psicológico sobre el que le preguntaba a ellas, ¿no? ¿Cómo van a crecer estas sobrinas mías? ¿No? Que no tienen la culpa del cuerpo que tienen, además, ¿no? O sea, así no fueran tan gordas, igual nunca van a ser delgadas, que fue lo que me pasó a mí. Entonces, yo creo que también se confunde mucho, y creo que es por lo que tú mencionas de las sociedades o el tipo de sociedades en el que vivimos, ¿qué es el amor de la familia? ¿No? Porque al hacerlas hacer dieta, sus papás o mamás lo perciben como actos de amor, de protección, cuando en realidad lo que están haciendo es trastocarles la mente con ese tema, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que no es amor, es odio al cuerpo gordo, y lo esconden en estas dinámicas de amor y protección que terminan siendo más violentas, porque la niña o adolescente de violencia es amor, ¿no? Todos esos mensajes violentos es amor, y desde ahí aprende a relacionarse con su cuerpo, ¿no? Claro, y eso es súper peligroso, y es porque no podemos escapar de las estructuras. Eso que ellos piensan que es amor, en realidad es violencia. Claro, es que el relacionamiento de las personas gordas con nuestro cuerpo se nos ha enseñado que siempre es del odio. Incluso, por ejemplo, hacer ejercicio porque rechazas tu cuerpo. Alimentarte saludable no porque te quieres, sino porque desprecias tu cuerpo y quieres que desaparezca y quieres que cambie. Se nos ha enseñado que nuestro cuerpo es como que no es una posibilidad de existir, y que nuestros cuerpos están en constante tránsito para llegar a esta meta. Y si no llegas a esta meta, es porque no te has esforzado lo suficiente, que también es esta ética neoliberal del cuidado, que no es desde la colectividad, sino es como también te siembran tanta individualidad
Ujú. A partir de esto es como no importa quién tengas que aplastar, qué es lo que tengas que hacer, qué medios tengas que utilizar, sean saludables o no, con tal de tener la forma del cuerpo que la sociedad te establece. Y que claro, todo eso está legitimado por esta construcción hegemónica de los cuerpos saludables, ¿no? Que también, recordando una entrevista que le hicieron a una activista gorda que se llama Lucrecia Mazón, justo ella, por ejemplo, hablaba de cómo o sea, cómo no se puede entender la lucha gorda, el activismo gordo sin un enfoque colonial, porque por ejemplo hablaba que dentro del sistema médico uno de los indicadores que está más presente es el índice de masa corporal, que es como que define nuestra salud. Y ella hablaba mucho que el índice de masa corporal, claro, se creó en la época de la revolución industrial por el padre de la bioestadística, y que fue un encargo que le hicieron de generar una operación aritmética que pudiera definir cuál es el peso mínimo que debería tener una persona para ir a la fábrica todos los días y producir una determinada cantidad específica en el marco de la revolución industrial. Entonces es como que un cuerpo francés blanco, masculino, del siglo XIX sigue siendo la referencia de lo que tiene que ser el cuerpo para todo el mundo. Es justo este tema colonial de universalizar y de pretender que solo existe un tipo de cuerpo que es el correcto y que el resto de cuerpos, mientras más te alejes de esta hegemonía, más justifica está la violencia que existe hacia ti. Y es completamente absurdo, porque es como, primero, que vivimos en distintas regiones, que también los alimentos que están disponibles también son distintos, los sistemas de producción también son completamente distintos, pero igual es como esta imposición de un cuerpo correcto está presente en el mundo, y como que los otros cuerpos que no habitan esa corporalidad, valga la redundancia, como que no merecen existir o son cuerpos fallados. Y eso hace que tiene un impacto, o sea, recibimos esta información desde que abrimos los ojos, que también algo que pasa con muchas personas gordas desde la infancia, y lo hablo también desde mi propia experiencia, es que siempre está esta lógica de sobrecompensar, porque es como, ya, no estoy logrando esto, pero soy muy bueno en otras cosas, y por ejemplo, para mí mi mecanismo de protección, tanto por ser el niño gordo como por ser el niño marica, era, por ejemplo, ser el mejor estudiando, y era como, si me hacían bullying por eso, para mí mi defensa era, bueno, pero al menos soy bueno en los estudios. Y también esta lógica de no querer habitar tus emociones y de vivir en la mente, porque obviamente conectarnos con nuestras emociones cuando todo lo que nos rodea es violencia es súper complicado. Y para mí también en los últimos años el poder reconectarme con mi espiritualidad, poder reconectarme con mis emociones, poder abordarlas y hacerme cargo de las mismas, ha sido un proceso doloroso, porque han sido emociones que han estado congeladas tanto tiempo por no querer sentirlas y por querer sobrecompensar desde lo profesional, desde lo académico, y es como, y claro, vivir desde esta perspectiva futuro, ¿no? Porque siento que eso, incluso hasta por más de construcción que uno tenga, muchas veces sigue presente en nosotros mismos, que es como, pero tal vez llegue un futuro en el cual pueda estar mejor, incluso en esta coyuntura de la cuarentena, por ejemplo, por consejo de mi terapeuta, porque yo sufro de depresión, y me recordó que, o sea, me aconsejó que haga ejercicios, y empecé a hacer ejercicios, y claro, en algunos momentos decía como, me siento bien, pero comenzaba a dudar, ¿estoy haciendo esto por el consejo de mi terapeuta o porque todavía sigue habitando gordofobia internalizada en mí? Y es como incluso cada una de las decisiones que tomo, desconfío mucho de cuál es el origen que proviene, y es justo desde esta lógica de que, claro, habitamos nuestros cuerpos desde el odio, y que transformar eso es algo bastante complejo, que en algunos casos creo que nos va a tomar toda la vida, y ni siquiera es que logremos en su totalidad incorporarlo, y creo que es una forma de evidenciar lo violento que es este sistema con los cuerpos gordos. Claro. Yo también pienso que eso le pasa, bueno, me ha pasado a mí también durante la cuarentena, ¿no? Que vienen un montón de mensajes de ese ejercicio, no comas tanto, y yo digo, bueno, puedo hacer ejercicio porque me voy a sentir mejor, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es porque me voy a sentir mejor? Exacto, sí. ¿Y hasta qué punto es? Y ya dudas de ti mismo y te cuestionas y te das cuenta que todo ha sido muy, muy difícil y probablemente lo siga haciendo. Y eso en mi caso el tema es la ansiedad, ¿no? Me genera como más. Pero siento que es como en lo que está mucha gente, ¿no? Ahorita. Sí. Creo que también es,
cuando poseemos identidades que están vinculadas a la opresión, se genera pues un proceso de no cambiar exactamente una situación que no podemos cambiar, sino como un proceso de aprender a resistir frente a todas estas experiencias y opresiones que existen. Entonces, creo que lo que cuenta Orlando, lo último es básicamente es eso, ¿no? Básicamente es encontrar, por ejemplo, espacios de sanación, es una forma también de poder entender estos procesos vinculados al cuerpo, las redes de soporte también, entre personas gordas o entre personas que también tienen otras condiciones. También creo que es muy importante, ¿no? Entonces creo que en algún punto pues encontramos esas estrategias porque si no es bastante complejo, ¿no? Claro. Sí, el sobrevivir para las personas gordas, sobre todo un sistema capitalista que siempre nos obliga a estar produciendo, a desconectarnos con nuestras emociones y ser simplemente máquinas que producen y producen y producen, desconociendo que el cuerpo tiene memoria, que el cuerpo tiene, o sea, que el cuerpo tiene memoria principalmente y que cada una de las experiencias de violencia que han estado, que nos han pasado en el transcurso de nuestra vida, por más que nuestra mente las haya bloqueado, no significa que no existan. Y que recién cuando uno empieza a tratar de trabajar sus propias emociones, y muchas veces para eso amigos, amigas, sí, nos pueden contener, pero no son suficientes y también desde el privilegio de acceder a servicios de salud mental, que en este país primero que no son priorizados y son estigmatizados, y que el acceder a ellos significa el poder tener determinada cantidad de ingresos. Yo también, por ejemplo, pude recién acceder a servicios de salud mental cuando accedí a un mejor empleo, porque para antes era como, tenía las ganas, pero no tenía los recursos. Y que cuando empiezas a trabajar eso es como viene todo este maremoto de emociones que han estado tan contenidas, de estos recursos que han sido tan contenidos, y empiezas a darte cuenta que muchas de las experiencias que te pasaron las naturalizaste y eran violencia. O sea, sobre todo en mi caso, para mí, trabajar en terapia, por ejemplo, ha sido darme cuenta que, por ejemplo, mis primeras relaciones sexuales fueron desde la violencia, fueron desde el sentir que me estaban haciendo un favor, desde aceptar y negociar mi propio placer por el placer de la otra persona, desde darme cuenta que hubo actos de agresión sexual, de no consentimiento, y que era porque sentía que si es que no me sometía a eso, la otra persona se iba a ir, porque existen otras opciones y porque la valoración social de los cuerpos gordos siempre está por debajo de otros cuerpos, y que también es como que por mucho tiempo mis vinculaciones sexoafectivas han sido también desde la fetichización, que es tanto desde el fetiche por usar un cuerpo racializado y también por ser un cuerpo gordo, que muchas personas sienten atracción hacia estos cuerpos, pero no desde el cuidado, sino desde este fetiche, desde cómo será estar con este cuerpo, desde meterte en un closet también, que bueno, para mí es como una doble experiencia, el haber estado en el closet determinados años de mi vida por mi orientación sexual, pero que también muchas personas que se han querido vincular conmigo siempre lo han querido hacer desde el secreto. Sí, o sea, siento que son múltiples cosas que hay que comenzar a visibilizar, evidenciar toda la violencia que existe sobre nuestros cuerpos, incluso en el ámbito sexual, el por qué los cuerpos gordos también son percibidos, no son percibidos como cuerpos dignos de merecer deseo, afecto y cuidado, y que incluso en algunos casos solo se reduce el deseo, pero es como, ¿estarías dispuesto a invertir afectivamente en un cuerpo gordo, en cuidarlo? Incluso en espacios activistas donde todo el mundo está apropiándose del concepto de interseccionalidad, y es como, claro, la interseccionalidad para, no sé, la foto y que la foto tenga una persona que haya identidad, pero es como cuántas personas gordas están en tu entorno más cercano, cuántas personas gordas han estado en tu cama, realmente realmente estarías con una persona gorda y con todo lo que eso implica, y es como darnos cuenta que la gordofobia está más naturalizada incluso en sectores que son percibidos como progresistas y en sectores que luchan por los derechos humanos, por lo mismo que siento que es una de las opresiones que no es percibida como una opresión, sí, y que también está más naturalizada en la sociedad en general, y porque es este miedo a habitar la gordura, que siento que no hay gordofobia sin miedo a habitar la gordura. Ajá. Y que está presente en la gran mayoría de personas. Claro, y que además muchas veces no se toma en serio y se aborda desde la risa, desde lo cómico. Exacto. Y por eso es más difícil todavía evidenciarla, ¿no? Bueno, entonces,
A propósito de lo que decías, Orlando, a mí se me quedó en la mente una pregunta justo relacionada a la sexualidad, ¿no? Bueno, ya sabemos entonces que la gordofobia tiene raza, tiene clase, género, sexualidad, se intensifica cuando hay una discapacidad de por medio, ¿no? ¿Cómo afecta? eh, yo creo que ya lo has respondido contando tu experiencia, ¿no? Pero ¿cómo se afecta o cómo afecta la gordofobia a nuestra sexualidad? Sobre todo cuando iniciamos o queremos iniciar una vida sexual, ¿no? Tú has mencionado el tema de la violencia, ¿no? Pero hay otros efectos más. Sí, o sea, considero que algo que se siembra sobre nuestros cuerpos es la vergüenza. Mm. La vergüenza e incluso el restringirnos, no sentir placer de esta lógica de la culpabilidad, porque es como no estamos logrando la meta de tener el cuerpo que queremos, entonces por lo tanto no somos merecedores de placer, cuidado, de amor, etcétera. Y surge una vinculación generalmente bien tóxica con el cuerpo, bien desde el sentir deseo, pero luego sentir vergüenza por sentir ese deseo, el no explorar nuestros cuerpos, también las propias referencias que existen, se quiera o no, en los medios, o sea, la primera referencia en torno a lo sexual que existe, da una carencia de educación sexual integral, al menos desde nuestra generación, es la pornografía, donde también la pornografía representa los cuerpos gordos desde la fetichización, desde la violencia, desde un cuerpo al cual puedes violentar y hacerle de todo, y que claro, todos esos referentes que existen hacen que muchas veces nuestras primeras relaciones sexuales sean violentas. Al menos para mí, como persona, casi me ha pasado y ha sido duro darme cuenta que fueron vinculaciones inicialmente muy violentas, donde negociaba mi propio placer, donde permitía cosas que no me generaban placer y que incluso me generaban dolor y trataba de sentirme bien al respecto y creerme de que todo estaba bien. Este, también permitir comentarios que fetichizaban mi cuerpo y sentir que eso era un halago y me pongo a pensar que en la actualidad es como me resulta completamente ofensivo el sentir que no tengo ninguna otra opción y que me tengo que conformar como con la primera persona que muestre cierto interés por mí. Entre estas cosas siento que hay una relación de deshabitar nuestro cuerpo y que hay que trabajar en ese proceso de reconciliación con tu cuerpo, con tu deseo, con tu placer, con tu propio cuidado. Es algo muy complicado, algo que toma mucho tiempo. El activismo gordo definitivamente a mí me ha ayudado muchísimo. Igual siento que faltan todavía más información, sobre todo para niños, niñas y adolescentes, que siento que si es que desde la infancia pudiéramos primero entender que nuestro cuerpo sí es una posibilidad de existir y que no existe, no hay ninguna forma en que nuestros cuerpos, o sea, que merezcamos violencia, porque también siento que hay esta lógica que es como de las personas gordas de justificar tu existencia siempre y cuando tengas una vida entre comillas saludable. Es como, ya soy gordo, pero por ejemplo hago ejercicios, por ejemplo como tal cosa, y es como, no importa lo que hagas, no mereces ningún tipo de violencia. Es como, no, exacto, es como algo inherente en nosotros y que no merecemos absolutamente nada, no tenemos que estar justificando nuestra existencia desde patrones saludables para recién como pedir que por favor no nos hagan bullying, que no nos violenten. Y es como cualquier cuerpo, independientemente de las prácticas que pueda tener, no merece ningún tipo de violencia. Claro, en principio nadie debería violentar tu cuerpo. Exacto, totalmente. Y justo eso también lo comentaba con Roxana, ¿no? Nos hemos dado cuenta que en el movimiento plus size del que tú deslindas, y entiendo por qué, hay mucho esto, ¿no? Mucho de yo vendo una marca de ropa para cierto target, ¿no? Pero también me muestro haciendo dieta y me muestro haciendo ejercicio como para que vean que no soy tan, no soy tan mala, o mi cuerpo no es tan malo. Y no soy un gordo, una gorda saludable. Claro, no es mi culpa, miren, me estoy esforzando y a uno lo deja como... Sí, aparte que también desde, claro, o sea, siento que también es como el neoliberalismo y el sistema captan nuestras luchas. Y claro, porque cierta línea de ropa lanza su edición plus size,
que generalmente cuesta más, bastante más que el resto de ropa. Es como, no sé, siento de que no sé qué tanta reivindicación puede estar desde el consumo, ¿no? Sobre todo para cuando abordamos las intersecciones de los cuerpos gordos con lo racial, con la clase, en la cual es como muchos cuerpos estamos buscando subsistir y no estamos pensando en qué tipo de ropa nos va a quedar bonita o pendientes de que una marca lance una edición plus size o el sistema de tallas, ¿no? También siento que comenzar a hablar también de gordura y pobreza siento que es algo fundamental, porque es como, siento que la gordura también es percibida como el acumular, como desde la representación del que tiene hambre siempre, desde el que siempre consume y tal, cuando en realidad hay mucha presencia de cuerpos gordos en sectores pobres, en sectores donde no hay acceso a ciertos derechos fundamentales y que es como, no, la gordura también hay un tema de clase al respecto, porque pasa también que hay muchas personas gordas de determinado privilegio racial y privilegio de clase que acceden a ciertas operaciones para modificar su cuerpo, algo que las personas racializadas y pobres no tenemos acceso. Y es como que siento que el hablar del factor racial, pero también del factor de clase es fundamental y es uno de los retos más fuertes dentro del activismo gordo, creo yo. Claro. Yo la verdad no tengo como evidencia, pero también he notado, y justo hablábamos del tema de qué es lo que puedes consumir, o sea, como alimentos, y eso también determina tu cuerpo, ¿no? Y como tú dices, si no tienes muchos recursos para acceder a comida más saludable, entre comillas, no, pues no vas a poder tener... Fuera de eso, también es la información que se proporciona como saludable también, la masiva, ¿no? Es como, o sea, me pongo a pensar, vengo de una familia que tuvo muchas complicaciones económicas y era como lo que siempre se buscaba era arroz, menestras o algo, y es como, bueno, no hay muchas cosas, vamos a hacer algo para que no tenga tanta hambre y se llene la persona, que es como una estrategia de familias precarizadas. Entonces es como comenzar a romper esta asociación entre la gordura y este afán consumista de querer acaparar todo, ¿no? Que incluso hasta en las propias representaciones, por ejemplo, del capitalismo voraz, siempre se representa con un cuerpo gordo, que es como, por ejemplo, cuando se hizo esta imagen de Trump como un bebé obeso y que era como, esto es completamente gordofóbico, y es como porque siempre se representa lo más nefasto del sistema desde la gordura. Claro. Como lo voraz, como lo que no tiene Exacto. control, como lo que ya se salió de control. O lo corrupto también, Claro, porque incluso las propias, no sé, las caricaturas en torno a la corrupción se ponen hombres gordos. Es como la representación de lo peor que puede existir. Ajá. Desde esta insaciabilidad por todo, desde por la comida, desde por el dinero, por los recursos, etcétera. Y siento que es como un imaginario que está tan, pero tan naturalizado y que incluso personas vinculadas a los derechos humanos no la ven y que lanzan comentarios, o sea, y eso lo he conversado con Jazz y con activistas gordes, de estar en espacios activistas y no sentirte seguro, primero por el control sobre lo que comes, desde los comentarios como, uy, me creció un rollito, quiero bajar de peso, y es como lo violento que son estos comentarios frente a una persona gorda y que no la ven, y es como, no, yo no soy gordofóbico, y la clásica que es como casi una réplica, por ejemplo, yo soy racista, he tenido vinculaciones con personas negras, yo no soy gordofóbico porque, no sé, tengo amigos gordos y tal, pero es como, pero le tienes pánico a engordar, y en esta coyuntura la cantidad de memes y mensajes respecto a como que la peor amenaza que puede existir en esta cuarentena es subir de peso, primero que denota el privilegio de clase, que es como en una pandemia donde muchas personas están perdiendo empleos, están perdiendo trabajos o se ven amenazadas con los mismos, con el sistema de salud, y tu principal preocupación es subir de peso, es como habla del privilegio de clase y también de la gordofobia completamente internalizada que existe. Claro, sí, yo también siento que ese ha sido todo un tema en este contexto, ¿no? Y volviendo un poco al tema de la sexualidad, y quería preguntarle a Jazz si en el caso de las mujeres gordas, los primeros impactos en la sexualidad son parecidos a los que menciona Orlando, o hay diferencias
en el caso de nosotras, porque yo sí me he identificado con varias de las cosas que ha dicho Hernando, pero no sé si hay otras cosas además para nosotros. Solo quisiera resaltar que Ajá. lo hablo desde una experiencia no heterosexual, y que también en ese sentido los cuerpos no heterosexuales de hombres también son vistos desde la feminización, porque siento que la experiencia de un hombre gordo heterosexual, o sea, no he investigado más al respecto, pero siento que no habrían ciertas diferencias, ¿no? Y bueno, me encantaría escuchar allá respecto también desde la vivencia de un cuerpo gordo marica respecto al cuerpo de una mujer, ¿no? Es bien interesante, ¿no? O sea, obviamente sí puedo entender una diferenciación, pero creo que también es importante decir, ¿no? Sí me gustaría decir que los cuerpos gordos han sido posicionados como cuerpos asexuales, ¿no? Como que no hay como posibilidad del placer en este tipo de identidades, ¿no? No es no placer, no a la existencia, no a la sexualidad. No, de hecho, en mi propia experiencia es como mientras iba creciendo asumían, ¿no? De que las relaciones sexuales para mí no era como una opción como para personas más delgadas o cosas así, ¿no? Entonces, como desde ahí creo que la vivencia del cuerpo es la vivencia que tienes del ser, y esa vivencia impacta en cómo te relacionas con los demás. Entonces, creo que desde ahí marca un poco con lo que decía Orlando de cómo hemos internalizado nuestro cuerpo gordo, ha sido desde la rabia, ha sido desde el odio, ha sido de muchas experiencias negativas que además sí son graves porque no hemos tenido como los espacios como para poder verbalizarlas, ¿no? Entonces, y más si estamos hablando también, o sea, yo soy una persona que soy una persona negra, soy una persona gorda, pero que también ha accedido a algunos espacios en donde yo misma me he podido permitir el cuestionamiento de esto, ¿no? O sea, yo creo que si yo no hubiera entrado a algunos espacios, jamás me hubiera podido cuestionar todas estas cosas y hubiera seguido manteniendo estos patrones de gordofobia internalizados que obviamente todo el mundo tiene y las personas gordas mucho más, ¿no? Bueno, eso como para decirlo de forma general. Y creo que en el caso específico de la vivencia de las mujeres, creo que sí hay una diferenciación en la posición pues mundial que han sido colocadas las mujeres, ¿no? De subordinación en relación, por ejemplo, cuando específicamente hablo de mujeres que se comienzan vinculando con hombres, o sea, en relaciones heterosexuales, ¿no? Creo que ahí sí hay una gran diferenciación porque hay unas dinámicas de poder, de patriarcado y de colonización, y especialmente si una mujer negra, gorda o racializada y gorda se vincula con un hombre heterosexual, ¿no? Que no es racializado, ¿no? Entonces ahí creo que hay muchas dinámicas de violencia, hay muchas dinámicas de no voy a dejar o no voy a visibilizar estos patrones sobre mi cuerpo o estos mensajes sobre mi cuerpo, porque si le digo algo a esta persona puede terminar conmigo y me quedo sola, ¿no? Me quedo sin ninguna vinculación. Entonces creo que desde ahí, creo que sí es como una diferencia en ese sentido, porque especialmente mujeres gordas y racializadas que se vinculan con hombres que no son racializados y que son hombres heterosexuales, con este patrón pues heteronormativo, muy relacionado al machismo y muy relacionado al mismo patriarcado, ¿no? Entonces creo que desde ahí la vivencia del cuerpo puede ser un poco diferente en relación a los hombres. Obviamente yo también me puedo identificar con muchas cosas que lo que decía Orlando, pero también creo que es importante esa aclaración que es desde la vivencia de una persona pues que es heterosexual, ¿no? Que creo que es diferente, ¿no? Además, es otra diferencia más. Claro, es como una diferencia como que importante, ¿no? En relación a las vivencias que él ha tenido y que también por alguna razón nos podemos
vincular, ¿no? Con esa experiencia. Totalmente. Claro, Orlando, y tú como ya has estado muy metido en este tema, investigándolo a fondo y además viviéndolo, ¿hay hombres heterosexuales actualmente que estén investigando sobre este tema? Porque la verdad que los hombres gordos que yo sigo que hablan del tema, creo que son tres, y los tres, incluyéndote a ti, pues no son heterosexuales, ¿no? Entonces yo no sé si es porque no existen problemas entre la población heterosexual gorda de hombres o no sé, ¿no? O sea, yo también, o sea, poniéndome a pensar en activistas hombres gordos, todos los que conozco y sigo también son maricas. O sea, dado de que, como le decía, habitamos las identidades de forma simultánea, Uh-huh. y definitivamente la vivencia no heterosexual hace a nuestros cuerpos, o sea, definitivamente los hombres, y por más maricas que seamos, habitamos una situación de privilegio en este mundo. Uh-huh. Pero el habitar la vivencia no heterosexual es como un gatillo para comenzar a cuestionar este sistema y que hay cosas que no están funcionando y que nos pasan. Uh-huh. Y definitivamente en un mundo no heterosexual, principalmente en el caso de hombres, donde hay tanto culto al cuerpo, donde se replica tanto el culto al cuerpo delgado, blanco, formado, musculado, etcétera. Uh-huh. Obviamente, y creo que ha sido también el proceso de casi todos ellos, el empezar cuestionando nuestra sexualidad, empezar en espacios políticos Uh-huh. o de activismo a hablar de estos temas y darnos cuenta de que estos espacios en los cuales disputamos nuestro placer, nuestros deseos, nuestros afectos, terminan siendo violentos con otras identidades que evitamos, que en este caso tiene que ver con el cuerpo gordo. Y que siento que es como esa oportunidad de, ya, entonces el problema no solo va por qué cuerpo deseo, sino por el cuerpo que habito. Y que incluso hay personas que habitan una opresión, pero que perpetúan otra opresión hacia otros cuerpos, que eso al menos en gays, maricas, está muy presente. Uh-huh. He visto mucha gordofobia en estos espacios cuando empecé en el activismo hace 8 años, que incluso, obviamente, en 8 años han cambiado muchas cosas, hay nuevos discursos, pero que incluso estos nuevos discursos progresistas no involucran a las personas gordas. Por ejemplo, para citar estos nuevos discursos emergentes sobre nuevas formas de vinculación, desde el poliamor, desde las relaciones abiertas, etcétera, y que, claro, se aborda desde una forma tan neoliberal y es como supuestamente quien es, hasta incluso en algunos momentos, quien sigue prácticas monógamas y tal, es como, ya, está oprimido, etc. Pero es como las personas gordas tenemos en realidad el capital simbólico incluso para vincularnos con más de una persona. Es como, con muchas personas gordas pasa que con suerte tenemos un vínculo y hablar de poliamor es como casi una imposibilidad. Claro. Y se habla de vinculaciones poliamorosas o incluso ni siquiera poliamorosas, vinculaciones entre un cuerpo gordo y un cuerpo hegemónico. El cuerpo gordo, el cuerpo racializado tiene mucho que perder en la propia vinculación. Es como, son vinculaciones no recíprocas, son vinculaciones donde estamos constantemente incluso de educadores, de pedagogos, de estar formando a la propia persona, y es como las personas gordas y racializadas estamos cansadas de tener que ser pedagogos y pedagogas incluso en nuestros espacios más íntimos. Es como, queremos dejar de estar a la defensiva. Uh-huh. Y también cuestionar todos estos discursos que se hablan desde el privilegio corporal y que no cuestionan el habitar identidades racializadas y gordas. Siento que es como... Y aparte de que cuando uno habla de gordofobia, incluso en espacios activistas, es súper incómodo. O sea, las personas como... Hay un tema de la fragilidad, como por ejemplo, cuando se habla de la fragilidad blanca, pero también siento que hay una fragilidad delgada. Es como señalarle la gordofobia a alguien, es como ya la persona por poco y te llora y te dice, no, yo no soy así, nada. O sea, si me pongo a pensar el conteo de frases random que me han dicho en todo este tiempo, es como,
y es como hay que desmantelar todas estas prácticas, todos estos pensamientos, Ujú, y sobre todo en luchas como el feminismo, como el activismo LGBTQ, que hablan tanto desde el cuerpo, desde la sexualidad, ujú, el desconocer la dimensión del cuerpo gordo me parece completamente absurdo. Es como obviar algo que es fundamental. ujú. Sí, yo también siento que, por ejemplo, gente muy cercana a mí, muy querida, no se da cuenta de su propia gordofobia, ¿no? Y eso duele, porque es gente que tú quieres, ¿no? Pero es como Exacto. tú dices, está tan internalizado y es gente progre, ¿ah? No es gente que no sepa nada de estos temas que nos O afectan. que no tenga acceso a información. Es como gente que tiene todo el acceso a información, pero que no quiere cuestionar un mínimo claro, de los discursos en torno al cuerpo. O sea, siento que, y que claro, también cuando se habla de que una persona es gordofóbica o es racista, no es desde, qué malo eres, y el bando buenos y malos, esta división moral, sino se habla de cómo una opresión es tan naturalizada que está presente incluso en personas a las que quieres muchísimo, y que por eso incluso las vinculaciones terminan siendo más dolorosas, porque es como, es una buena persona y todo, pero tiene tan interiorizada esta opresión y la replica y me duele. Es Claro, como, ¿qué hago al respecto? ¿La hago de pedagogo y de seguir dándole información, o decido alejarme por mi propia salud mental? En mi caso, en los últimos años yo he optado por alejarme de muchos espacios, y definitivamente siento que ahora estoy en una posición que pocas personas gordas están, de estar en espacios como que mis espacios más íntimos son libres de gordofobia, y claro, pero obviamente vivo en una burbuja. Incluso me di cuenta que cuando empecé a lograr eso ya no querías ni salir de casa, estar ahí encerrado con las amigas, conversando, tal, pero sales a la calle y esa burbuja se desaparece porque no es una realidad representativa. claro, claro. Pero es un mecanismo de defensa, sobre todo cuando Sí, ya... definitivamente. Y de salud y de preservación, de autopreservación. Es como el... Y que incluso impacta en nuestra propia salud. Porque siento de que, por ejemplo, algo que se dice de las personas gordas es que supuestamente somos más vulnerables a, no sé, ataques cardíacos, a temas de ansiedad, etcétera. Pero muchas veces es como, los problemas de salud mental están presentes en personas que habitan distintas identidades no hegemónicas, personas LGBTQ, personas racializadas, personas gordas, pero estas enfermedades no necesariamente son por nuestros propios cuerpos, sino es por la violencia a la que nos exponemos diariamente. Me Ujú, pongo a pensar cuando veía familiares completamente gordofóbicos, iba a un almuerzo, por ejemplo, y era como, uy, ya los comentarios que voy a recibir sobre mi peso, voy a tener que medirme con la comida, voy a tener que servirme tanto para que no me estén molestando, y es como todo el que mi cabeza esté a mil antes de ir a un espacio gordofóbico por compromiso me daban niveles de ansiedad. Algunas veces tenía que irme al baño como a respirar un rato, y es como, a medida que me iba alejando de estos espacios, me voy sintiendo mejor, y es como, realmente la enfermedad no viene de nuestros cuerpos, muchas veces viene de la violencia social que es tan sistemática que nos enferma, claro. tanto por ser personas gordas, por ser personas racializadas, por ser personas heterosexuales, etcétera. Ujú, Y que hay que como una estrategia de autocuidado es como alejarte de espacios y personas con las cuales no te sientas cómodo, cómoda, y que ejerzan violencia sobre ti, por más naturalizada que sea, y por más amigos, amigas, o por más tiempo que les conozcas. Es como nuestra salud en mental, emocional y física primero. sí, siempre ponerla primero. Yo que solamente quería añadir justo lo último que decía Orlando de los espacios de sanación, los espacios de salud. Creo que, como decíamos, es como un privilegio también acceder a estos espacios, y sin embargo también muchas veces cuando estamos, tipo en una terapia así, eh, muchas veces estos profesionales de la salud como tienen muchos estereotipos internalizados gordofóbicos, no ayudan mucho en el proceso, especialmente cuando de repente se están viendo casos de autoestima, y obviamente se ve que estos casos o estas experiencias de autoestima, de amor propio, están bien vinculados con el cuerpo. Entonces creo que también uno de los retos es que las personas pues que están como acompañando, están haciendo un acompañamiento emocional, un proceso en psicólogos, sanadores, sanadoras, terapeutas, tengan también
esta revisión, ¿no? Y creo que es mucho más urgente, ¿no? De parte de ellos, porque están tratando con la emocionalidad de las otras personas, con la preservación de las otras personas, con el cuidado emocional de las otras personas, ¿no? Entonces creo que es bien difícil, ¿no? Encontrar a este tipo de personas que tengan todo este enfoque, pero creo que va a ser necesario, ¿no? Para poder vencer esto, ¿no? También. Ujú. Claro, como ustedes han mencionado, la gordofobia creo que de todas las luchas que están habiendo ahorita es como de las últimas, ¿no? Como la última en salir, sobre todo en América Latina, porque creo que en Estados Unidos, España, no ya hay El como, norte global, sí. claro, es más fuerte. Nosotros como recién nos estamos dando cuenta, y además con todas las complejidades que esto trae, porque América Latina tiene sus propias particularidades, ¿no? Igual es un tema del que me gustaría que hablemos todos juntos en la última entrevista, porque tanto Luz como Rosana, como tú y tú Orlando, saben un montón de este tema. Entonces creo que la discusión va a ser mucho más rica, todos, no todos en la misma reunión. Sí, genial. Ajá. Mil gracias por el día de hoy y nada, y espero seguir hablando con ustedes y seguir leyéndolos o escuchándolos, entonces, porque creo que son de los primeros además, ¿no? O sea, ustedes son de la primera generación, me parece, en el Perú que está hablando del tema de manera tan abierta. ¿No? Que sí, como lo decía ya, creo que hay todo un privilegio, o sea, más allá de que seamos personas gordas y racializadas, Ajá. hemos tenido el privilegio de habitar ciertos espacios donde hemos empezado a acceder a determinada información que nos ha hecho primero cuestionarnos y adquirir conciencia de que todas las cosas que nos pasaban tenían un nombre, que era gordofobia, y que está presente en múltiples dimensiones, y politizar nuestros cuerpos definitivamente, nuestras identidades, frente a la gordofobia estructural que existe, y también frente a algo que quería también resaltar, que igual creo que es como todo un tema, pero así de forma súper breve, esta banalización de la experiencia de la gordura, que tiene que ver con muchas personas normativas que utilizan la enunciación como gordo, como gorda, porque no sé, como, ay, tengo un rollito, ya soy gordo, soy gorda, y pretender equiparar esa experiencia, la experiencia de las personas gordas, y para mí como que una diferencia clave tiene que ver con la patologización. Si tu cuerpo no ha sido expuesto a la patologización, es como tu experiencia no es de una persona gorda. Es necesario marcar esa diferencia para dejar de despolitizar nuestra lucha y hablar de, claro, de las experiencias de la patologización, de hablar también del espacio que habitamos, etcétera. ¿Qué experiencia vinculada a la patologización has tenido? Y más bien es perverso que teniendo acceso a tanta información, estés instrumentalizando una identidad pensando que la gordura es solo autopercepción cuando tiene que ver con cómo te trata la sociedad por cómo te ves. Claro, y eso es un tema que justo una amiga que del blog me preguntaba, ¿no? Que una vez cuestioné esto del decir, ay, me siento gordo o me siento gorda. No. Exacto, el ser gordo, el ser gorda no es un sentir, No es una realidad concreta. Ajá. Y que en nuestro caso en específico es cuánto espacio ocupamos, y para la sociedad qué incómodo es que ocupemos el espacio que ocupamos. Claro, y me encanta que hagas esa diferencia, ¿no? Yo tampoco sabía muy bien cómo plantearla, pero creo que viene desde, mira, si no te han hecho esto, no te han hecho sentir esto, entonces, claro. nada, solamente subiste de peso, no quiere decir exacto. que no eres una persona gorda, exacto. Eso siento que es como, algo... Claro, y creo que cuando se les confronta también como sienten de que se les está invalidando sus procesos con su cuerpo, que nadie niega eso, pero no va a haber como un punto de comparación de yo sentirme gorda a cómo me posicionan, ¿no? Cómo soy tratada, ¿no? Cómo soy socializada como una persona gorda y con todo lo que, con todo lo que eso implica, ¿no? Con toda la violencia, ¿no? Y que las personas en realidad no somos tratadas por cómo nos enunciamos, sino por cómo nos vemos. Es como, te puedes enunciar muy gordo, muy gorda, pero si la gente no te ve como gorda, no te va a tratar como tal. Sí. Y por eso de ahí siento que la patologización es una experiencia clave para hablar de la experiencia gorda y del activismo gordo. Es como sí, por ejemplo... creo que también
ahí también creo que se tendría que hablar mucho de lo plus size, porque sí he visto también muchas personas, muchas mujeres plus size que en realidad siento que no tienen la vivencia de ser una mujer gorda y se ubican desde ahí y como siento que hay esta especie de necesidad de abarcar muchas luchas, ¿no? Entonces creo, y de ser vocera de todas esas luchas, entonces creo que es importante el análisis, ¿no? Sobre el plus size y cómo hacer una diferenciación, que no es lo mismo el plus size que el activismo gordo, ¿no? Exacto, sí. El hacer ese deslinde a mí también me parece fundamental. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de identidades racializadas, por ejemplo, la identidad, o sea, siento que, por ejemplo, la identidad afroperuana no se puede entender sin la experiencia del racismo. Es como la identidad gorda no puede entenderse sin la experiencia de la gordofobia o de la patologización. Es como para comenzar a hacer estas distinciones, ¿no? Porque se quiere o no, también esta manipulación de estos términos, incluso de gente que investiga, utiliza nuestras narrativas, nuestros discursos, los apunta en un cuadernito y se dedica a replicarlos, que también es una forma de extractivismo de nuestras memorias, de nuestro conocimiento situado, para apropiarte de la lucha, y obviamente que saben que van a ser más escuchados y escuchadas por habitar un cuerpo más hegemónico, que va a tener mayor visibilidad y plataforma, y que no va a ser percibido como, llegó el gordo, la gorda resentido, resentida, que viene a hablar sobre lo que le pasa, sino lo está diciendo una persona con una corporalidad más aceptable, higienizada, y vamos a escucharle. Siento que también es cuestionar el privilegio corporal que estamos habitando y dejar de instrumentalizar identidades que están buscando un posicionamiento político para denunciar opresiones estructurales. Bueno, mil gracias de verdad por esto, sobre todo estas últimas cosas que me van a dar pie para otros planteamientos en la otra entrevista que vamos a tener. Y sí, me dejan todo mucho más claro. Así que mil gracias de nuevo y eso. Ya nos estamos viendo para la próxima. Gracias a ti. Gracias a ti. Oh, Sí, gracias. encantado. Cuídate. Ya. Chao.